31 años construyendo una vida entera para que nada le faltara a esa familia. Y el día que mi esposa decidió destruirme, eligió hacerlo delante de un juez, de abogados y de desconocidos, en voz alta y con el brazo extendido apuntándome como si fuera el acusado. Lo que ella no calculó es que yo llevaba casi 10 meses esperando ese momento, con una carpeta negra sobre la mesa que iba a cambiar el resultado de todo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rodrigo Vidal Serrano. Tengo 58 años, soy arquitecto y he pasado la mayor parte de mi vida adulta calculando estructuras que soporten el peso del tiempo. Cimientos, vigas, tensiones, materiales que no ceden cuando el suelo se mueve. Durante décadas creí que también sabía construir matrimonios. Me equivoqué. Era el martes 7 de enero de 2024. Hacía frío en Valladolid, ese frío seco que se cuela entre la ropa y te deja la cara entumecida antes de llegar a la puerta. Llegué al juzgado de primera instancia número 4, con el maletín en la mano derecha y una carpeta negra bajo el brazo izquierdo. El traje gris que llevaba era el mismo de siempre, el que Inma nunca mencionaba. Aquella mañana no me importó. La sala de vistas no era grande. 4 filas de asientos de madera oscura, 2 mesas enfrentadas separadas por un pasillo estrecho y una tarima elevada, desde la que el juez revisaba documentos con la concentración de quien ha escuchado demasiadas historias similares a la mía. Olía a papel viejo y a calefacción forzada, ese olor invariable de los edificios públicos que no cambia con las ciudades ni con los años. Me senté en el lado derecho. Gonzalo Medina Ortega, mi abogado, ya estaba en su silla ordenando carpetas con la precisión metódica de alguien que sabe exactamente lo que va a ocurrir y en qué momento. Al otro lado de la sala estaba ella, Inmaculada Fuentes Castillo, mi esposa durante 31 años, la mujer a quien le había dado mi apellido, mis ahorros, mi tiempo y durante mucho tiempo también mi confianza absoluta. Llevaba un traje azul marino que nunca le había visto, el pelo recogido con más esmero del habitual y una expresión que reconocí de inmediato, aunque nunca la había visto tan marcada sobre su cara. Era la expresión de alguien que llega a un sitio convencido de que ya ha ganado antes de sentarse. Su abogado, un hombre de unos 50 años con corbata burdeos y una carpeta de cuero marrón sobre la mesa, le murmuraba algo al oído mientras ella asentía con movimientos cortos y seguros. En un momento dado, Inma me miró de reojo durante apenas un segundo. No dijo nada, pero en ese segundo comprendí perfectamente que había traído algo preparado para mí. No había venido solo a divorciarse, había venido a ganar en público y necesitaba que todo el mundo en esa sala lo presenciara. El juez era el magistrado don Aurelio Campos Iglesias, calvo, con gafas de montura metálica fina y una manera de hablar que no abría espacio para interrupciones. Leyó los datos del expediente en voz uniforme y precisa, sin dramatismo, como si repasara una lista de inventario. Mencionó el número de procedimiento, las partes, la naturaleza del proceso. La sala respondió con el silencio funcional de quien espera que empiece lo que ha venido a ver. Gonzalo apoyó una mano sobre mi antebrazo sin mirarme. Era su señal, quieto. No hizo falta que me lo recordara. Yo llevaba casi 10 meses aprendiendo a estar quieto. Fue entonces cuando Inma se levantó. No esperó a que el juez le concediera la palabra. No esperó a que su propio abogado terminara de acomodarse. Se puso de pie con una energía que no tenía nada que ver con el protocolo de ese lugar, y antes de que nadie pudiera reaccionar, extendió el brazo y me apuntó directamente. Su voz llenó la sala con una claridad que solo se consigue cuando se ha ensayado muchas veces en casa. Quiero que todo el mundo sepa que este hombre es un cobarde y un mentiroso. El funcionario que tecleaba en el ordenador levantó los ojos. Los 2 abogados se miraron entre sí por un instante. El ujier junto a la puerta giró la cabeza despacio, y en ese momento sentí el peso de todas esas miradas cayendo sobre mí al mismo tiempo, no como vergüenza, sino como algo parecido al reconocimiento. Después de casi 10 meses de silencio obligado,
de noches en el escritorio con la luz baja, de carpetas que se iban llenando página a página, habíamos llegado exactamente aquí. Yo lo sabía desde hacía meses. Ella creía que lo sabía todo y no sabía nada. Me mantuve inmóvil, las manos sobre la mesa, la espalda recta, los ojos al frente. El magistrado Campos Iglesias dejó el bolígrafo sobre la mesa. Se quitó las gafas, las limpió con el borde de la toga con una calma que contrastaba brutalmente con lo que acababa de ocurrir, y volvió a ponérselas despacio. Cuando habló, lo hizo sin elevar el tono ni un solo grado. Señora, siéntese. Es su esposo quien tiene algo que mostrarle al tribunal hoy. Inma tardó 3 segundos en obedecer, 3 segundos de pie, mirando al juez con la expresión de alguien que espera que la frase sea retirada. Pero don Aurelio ya había vuelto a sus papeles, con la indiferencia de quien sabe exactamente cómo termina esta escena. Ella se sentó, y yo respiré. Por primera vez desde aquella tarde del martes 14 de marzo de 2023, cuando encontré un extracto bancario en la gaveta del escritorio y el suelo desapareció bajo mis pies, algo dentro de mí se asentó con la solidez de una viga que termina de encajar en su lugar. Para entender qué significó ese momento, tengo que contarles quién era Rodrigo Vidal Serrano antes de entrar en esa sala. Tengo que contarles el hombre que construyó todo lo que se estaba repartiendo en aquel tribunal, lo que perdió sin saberlo durante años y todo lo que hizo en silencio mientras nadie miraba. Porque esto no empezó en ese juzgado. Empezó mucho antes, cuando aún creía que los cimientos que había levantado eran inamovibles. La oficina de arquitectura que fundé en 1993 ocupaba el 3er piso de un edificio de la calle Santiago, en el centro de Valladolid. 3 habitaciones, una sala de reuniones con una mesa redonda que tardé 2 años en pagar, y una ventana desde la que se veían los tejados rojizos de la ciudad cuando el cielo despejaba. Empecé solo, con un ordenador prestado, una impresora que atascaba el papel cada 4 intentos y una determinación que no tenía nombre técnico, pero que me levantaba a las 6:30 de la mañana sin despertador. A los 58 años, ese despacho había crecido hasta tener 9 colaboradores, 3 técnicos especializados en estructuras y una cartera de proyectos que incluía viviendas de obra nueva, rehabilitaciones de edificios históricos y 2 concursos públicos ganados en los que todavía hoy me siento satisfecho. No lo digo por vanidad. Lo digo porque es necesario entender quién era el hombre que construyó todo lo que años después se disputaría en un tribunal. Conocí a Inmaculada Fuentes Castillo en el otoño de 1991. Yo tenía 26 años y acababa de entregar el último proyecto de mi carrera universitaria. Ella tenía 21 y estudiaba administración de empresas en la misma universidad, aunque nunca coincidimos en las aulas. Nos presentó una amiga común en una cena que no debería haber durado más de 2 horas y terminó pasada la medianoche. Inma era una mujer de presencia firme. Hablaba con una seguridad que no necesitaba del volumen para imponerse. Reía sin disculparse y tenía una manera de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía valía la pena ser dicho. Me atrajo eso antes que ninguna otra cosa. Nos casamos en septiembre de 1992, en una ceremonia sencilla con menos de 70 personas en la iglesia de San Miguel. Llevábamos entonces 1 año y 8 meses de relación. El primer piso que compramos juntos estaba en el barrio de Las Delicias. 84 metros cuadrados, 4ª planta, sin ascensor. Yo mismo hice los planos de la reforma. Adrián nació en junio de 1996, cuando yo tenía 31 años y el estudio acababa de cerrar su primer contrato de envergadura. Recuerdo que la noche previa al parto no dormí, no por la emoción del momento, sino porque tenía sobre la mesa un pliego de condiciones técnicas que debía entregar a primera hora del día siguiente. Estuve en el hospital, estuve con Inma, sostuve a mi hijo recién nacido, y a las 5 de la madrugada siguiente estaba frente al ordenador completando el documento. Ese detalle es el más preciso que puedo ofrecer sobre quién era yo en aquellos años. Mi padre había sido albañil durante toda su vida laboral,
un hombre callado que expresaba el afecto a través de las manos, construyendo, reparando, resolviendo. Me enseñó, sin decirlo nunca en voz alta, que el trabajo honesto es la forma más directa de demostrar que algo importa. Durante décadas apliqué esa lección sin cuestionarla, sin preguntarme si Inma o Adrián la interpretaban de la misma manera que yo. Proveer era mi lenguaje. Si la hipoteca estaba pagada, si las facturas no se acumulaban, si Adrián tenía lo que necesitaba para el colegio, si Inma podía dejar su empleo a los 34 años porque los ingresos del estudio lo permitían, entonces yo estaba cumpliendo. Lo creía con la convicción serena de quien no ha tenido motivo para dudar. Lo que no hice con la misma constancia fue estar presente en el sentido que no aparece en ninguna hoja de cálculo. Hubo cenas en las que Adrián relataba su día escolar y yo asentía con la mirada dividida entre él y el teléfono sobre la mesa. Hubo fines de semana que Inma reservaba para los dos y en los que yo llegaba tarde porque una reunión se había extendido más de lo previsto. Hubo cumpleaños a los que llegué con el regalo justo y sin la atención que merecían. No era falta de amor. Era que me había construido una jerarquía interna donde el trabajo ocupaba el primer nivel de urgencia de forma casi permanente y la familia recibía lo que quedaba después. No lo justifico, lo nombro, porque si no lo reconozco abiertamente, el resto de esta historia pierde el peso exacto que tiene. Durante los años 90 y la primera década del 2000, la vida mantenía una estabilidad que yo interpretaba como sinónimo de éxito. El estudio crecía. El piso de las Delicias fue reemplazado por una casa en el barrio de Parquesol, 140 metros cuadrados, jardín pequeño, garaje doble. Adrián creció, estudió administración como su madre, encontró trabajo en una consultoría de Valladolid con 23 años. Inma gestionaba la economía doméstica con una organización que yo admiraba desde lejos y a la que prestaba poca atención porque confiaba en ella de manera absoluta, casi automática. Esa confianza, sedimentada durante décadas de aparente normalidad, resultó ser el punto más vulnerable de toda la estructura. Hacia el año 2015, sin que ningún acontecimiento específico marcara el inicio, empecé a notar una distancia entre nosotros que no supe medir con exactitud. Cenas con demasiado silencio, respuestas más cortas de lo habitual, una frialdad que atribuía al desgaste normal de un matrimonio largo, a esa rutina que se instala cuando los hijos crecen y la casa queda más grande de lo necesario. Lo que no me pregunté, y debería haberme preguntado, era si esa distancia tenía un origen concreto, si era consecuencia de algo que yo no estaba viendo. En el otoño de 2019, Inma empezó a mencionar una nueva actividad. Un taller de fotografía al que acudía los jueves por la tarde, organizado por el ayuntamiento municipal. Lo recibí con agrado. Salir de casa, tener un espacio propio, ampliar el círculo social. Era algo que yo mismo le había sugerido en alguna conversación sin mayor profundidad. Ella se mostró animada durante las primeras semanas. El nombre de un compañero de taller surgió una tarde de manera completamente casual, mencionado al pasar como quien nombra a cualquier conocido. Esteban, un amigo del taller. En ese momento no significó nada para mí. Meses después comprendí que ese nombre lo cambiaba todo. El taller de fotografía duró 3 meses. En enero de 2020, Inma anunció en la cena que lo había dejado porque el grupo no terminaba de encajar. No le pregunté más. La vida doméstica continuó con su cadencia habitual y yo regresé a los planos que ocupaban mi mesa sin ninguna señal de alarma cruzando por la cabeza. Lo que no supe entonces era que el taller había terminado, pero el contacto con Esteban no. Hay señales que el cerebro registra sin procesarlas de inmediato, las almacena en algún lugar sin nombre y las deja ahí, apilándose en silencio hasta que llega el momento en que ya no caben más y la pila entera se derrumba de golpe. Revisando los años que siguieron desde la distancia que da a conocer el final de la historia, puedo identificar esas señales con una precisión que entonces no tenía. La primera fue el teléfono. Inma siempre había sido discreta con el suyo. No era de las que lo consultaban durante las comidas, ni de las que respondían mensajes mientras se hablaba.
Pero a partir del invierno de 2020, el aparato pasó a estar permanentemente en su mano, o cuando no estaba en su mano, boca abajo sobre cualquier superficie cercana. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, del tipo que no despierta alarmas porque por sí solo no significa nada. Lo noté 2 o 3 veces. No le di importancia. La segunda señal fue la agenda. Durante años, Inma había coordinado la vida social de la familia con una organización que yo admiraba desde lejos. Cenas, compromisos familiares, fechas señaladas. A partir de 2021, comenzaron a aparecer planes propios que no entraban en ese registro compartido. Salidas los miércoles por la tarde, algún sábado por la mañana, alguna semana en que mencionaba haber quedado con Marta o con Carmen con un nivel de detalle que antes nunca había sentido necesario proporcionar, como si la explicación viniera antes de que yo la pidiera. Yo escuchaba, asentía y continuaba, no por desinterés, sino porque 3 décadas de convivencia construyen una capa de interpretación automática que convierte cualquier cosa en normalidad. Un espacio propio, me decía. Una vida que no gira exclusivamente alrededor del matrimonio. Era lo sano. Era lo que debería haber existido desde el principio. El nombre de Esteban volvió a surgir en el verano de 2021. Fue durante una cena en casa de los padres de Inma, en Burgos. Un sábado de julio con calor seco y las ventanas abiertas hacia un patio interior donde crecía una higuera que llevaba ahí desde antes de que yo conociera a esa familia. Eran 8 personas alrededor de la mesa, entre ellos el hermano menor de Inma, Tomás Fuentes Castillo, de 44 años, y su mujer. La madre de Inma, Rosario Castillo Méndez, había pasado la mañana cocinando y la tarde esperando que alguien lo reconociera. En algún momento, cuando ya se había retirado el segundo plato y alguien había abierto una botella de vino tinto, Inma comentó que había estado en Burgos hacía unos días para ver una exposición fotográfica. Tomás preguntó si había ido sola. No, con Esteban, un conocido de cuando hice el taller. Nadie reaccionó. Era una respuesta natural, sin fisuras. Yo mismo no reaccioné más allá de registrar el nombre de fondo, pero ahí estaba de nuevo. Ahora en Burgos, ahora justificando desplazamientos desde Valladolid. Inma siguió hablando de la exposición y la conversación continuó sin que nadie le diera más vueltas. Tampoco pregunté. Durante el otoño de ese mismo año, los gastos domésticos comenzaron a moverse de una manera que no encajaba con los patrones anteriores. Llevábamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar desde los primeros años del matrimonio, y yo revisaba el estado mensual con la misma atención que prestaba a los balances del estudio. No por desconfianza, sino por costumbre técnica. Los números hablan cuando uno sabe escucharlos. Lo que encontré no eran cantidades llamativas. Eran movimientos discretos, distribuidos a lo largo del mes de forma que individualmente resultaban invisibles. 80 euros en una transferencia sin referencia clara. 120 en otra anotada de forma genérica. Una salida de 240 euros a una cuenta que no reconocí, etiquetada como varios. Una tarde de domingo, mencioné ese apunte mientras revisaba los extractos en el escritorio del despacho doméstico. Inma respondió desde la cocina sin interrumpir lo que estaba haciendo. Es de un curso que estoy mirando. Todavía no he decidido si lo hago. No insistí. Lo dejé pasar. Ahora sé que ese fue uno de los momentos en que debería haber seguido preguntando, no por control, sino porque las preguntas que uno no hace a tiempo son las que más tarde resultan más costosas. El año 2022 fue cuando el silencio en casa adquirió una textura diferente. No era el silencio cómodo de quienes llevan décadas conviviendo y no necesitan llenarlo con palabras. Era otro tipo, más denso, con bordes definidos, el tipo de silencio que tiene un origen concreto y que alguien sostiene deliberadamente para que no se note demasiado. Inma llegaba a casa algunas tardes con una energía distinta, no eufórica ni nerviosa, simplemente más ligera, como si hubiera dejado algo fuera antes de entrar. Se duchaba antes de cenar con más frecuencia de lo habitual.
En primavera se cambió el corte de pelo por primera vez en años. Comenzó a usar un perfume que yo no reconocía entre los que guardaba en el cajón del baño. Cada una de esas cosas tenía su explicación razonable. Juntas, formaban un patrón que yo todavía me resistía a leer correctamente. El martes 14 de marzo de 2023, busqué una póliza de seguro de hogar cuya renovación vencía ese mes. La guardábamos en el cajón inferior del escritorio doméstico, dentro de una carpeta azul, junto al resto de documentos del seguro. Me senté, abrí el cajón y saqué la carpeta. Debajo de ella había un sobre sin cerrar. Dentro, doblado en 3 partes, había un extracto bancario de una cuenta a nombre de Inmaculada Fuentes Castillo, con dirección de correspondencia en nuestra casa. Una cuenta que yo nunca había visto. Los movimientos reflejaban transferencias regulares a lo largo de varios meses, y entre los beneficiarios de las salidas se repetía, una y otra vez, un mismo conjunto de iniciales. EMB. 180.000 euros en transferencias acumuladas. Cerré el sobre. Lo coloqué exactamente donde estaba. Cogí la póliza de seguro, la llevé a la mesa del salón y me quedé inmóvil durante un tiempo que no supe calcular. Afuera, los tejados de Parquesol brillaban bajo una tarde de marzo que no tenía ningún derecho a ser tan luminosa. Permanecí en el salón durante un tiempo que no supe medir con exactitud. El extracto seguía en el cajón inferior del escritorio, doblado en 3 partes, exactamente donde lo había dejado. Yo estaba sentado en el sofá con la póliza de seguro sobre las rodillas, sin haberla abierto, mirando un punto fijo en la pared frente a mí que no tenía nada de relevante. Una mancha pequeña en la pintura blanca, que en otro momento del día no habría significado nada, y que en ese instante concentraba toda mi atención porque mi cerebro buscaba cualquier cosa que no fueran los números que acababa de ver. Afuera, el cielo de marzo seguía con esa claridad incómoda de las tardes en que el sol cae bajo y alarga las sombras en ángulos que no corresponden a ninguna hora particular. Por la ventana entreabierta llegaba el sonido de un coche arrancando en la calle, el golpe metálico de un contenedor al cerrarse y un poco más lejos, la voz de un niño llamando a alguien sin urgencia. La tarde seguía siendo martes. El mundo exterior no tenía ninguna razón para haberse detenido. Me levanté. No fui hacia el cajón. Fui al baño. Cerré la puerta con el pestillo, giré el grifo del agua fría sin ninguna intención clara y me quedé frente al espejo. El hombre que me devolvía la imagen era el de siempre. Las sienes grises, los surcos marcados alrededor de los ojos, la mandíbula que lleva décadas apretándose de manera involuntaria cuando algo no cuadra. Ese hombre ya había procesado los números durante el trayecto del escritorio al sofá. 180.000 euros en transferencias distribuidas a lo largo de varios meses. Una cuenta a nombre de Inmaculada Fuentes Castillo, con dirección de correspondencia en nuestra propia casa, que yo nunca había visto en 31 años de matrimonio. Apagué el grifo. Apoyé las 2 palmas planas sobre la losa del lavabo y sostuve el peso de lo que pensaba hasta que noté que los brazos temblaban levemente. Las iniciales eran 3 letras, EMV, Esteban, un conocido del taller, un nombre mencionado con la indiferencia natural de quien habla de algo sin importancia. Burgos. La exposición fotográfica, un desplazamiento desde Valladolid que en su momento no generó ninguna pregunta, porque la explicación llegó antes de que yo la formulara. Luego volví al extracto en mi memoria y vi las fechas. La primera transferencia databa del 8 de enero de 2019. El taller de fotografía, según me había dicho Inma, había empezado en el otoño de ese mismo año, antes del taller. El primer movimiento era anterior al taller. Eso significaba que no había empezado con el pretexto. El pretexto había llegado después, construido cuidadosamente como cobertura de algo que ya existía antes de que yo tuviera ningún nombre al que asignarle una cara. Me senté en el suelo del baño con la espalda apoyada contra los azulejos. El frío se filtraba a través del tejido del pantalón. La habitación olía al perfume cítrico de Inma, el mismo frasco que llevaba años sobre la repisa del lavabo y que en ese momento registré de una manera completamente distinta
a como lo había hecho siempre. No lloré. Lo menciono porque podría dar la impresión de que la serenidad llegó de forma inmediata, como si yo fuera una persona dotada de una frialdad natural que no tengo. Lo que ocurrió fue diferente. El cerebro, cuando recibe una cantidad de información que supera su capacidad de respuesta inmediata, suspende los procesos menos urgentes. No hubo rabia articulada. No hubo llanto. Hubo una parálisis que duró, calculo, unos 20 minutos. Estuve sentado en ese suelo con las rodillas dobladas y los brazos cruzados sobre el pecho, sin moverme, mientras algo que no tenía nombre exacto se reorganizaba en algún lugar dentro de mí que no supe identificar. Cuando me levanté, lo hice con lentitud. Me lavé la cara, me sequé con la toalla de siempre y salí al pasillo. Volví al escritorio. Saqué el extracto del cajón con cuidado de no alterar su posición y lo estudié durante varios minutos con la atención sistemática que aplico cuando reviso documentación técnica antes de dar el visto bueno a un proyecto. Las fechas de cada transferencia, los importes exactos, los intervalos entre movimientos. 17 operaciones en total. Importes que oscilaban entre 7.000 y 18.000 euros. Ninguno lo suficientemente elevado como para activar de manera automática ningún protocolo bancario de alerta, todos con una distancia temporal entre sí que impedía establecer una pauta obvia en una revisión rápida. La última registrada en ese papel era del 3 de octubre de 2022. Aquello no era el resultado de un impulso, era el producto de un criterio sostenido en el tiempo, aplicado con la conciencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué necesita no ser visto haciéndolo. Doblé el extracto exactamente como estaba. Lo coloqué debajo de la carpeta azul en su posición original y cerré el cajón con suavidad. Fui a la cocina. Preparé un café que dejé enfriarse sobre la encimera sin tocarlo y me quedé de pie mirando por la ventana el jardín trasero mientras la luz iba cambiando de tono hasta volverse anaranjada. Inma llegó a las 8:15. El sonido de sus llaves en la cerradura fue perfectamente ordinario. Entró, dejó el bolso en la entrada, se quitó el abrigo y se asomó a la cocina. ¿Cómo ha ido el día? Bien, dije. Como siempre. Me miró un instante. Asintió con naturalidad. Se dirigió al dormitorio para cambiarse. Cenamos las lentejas que había dejado a fuego lento antes de salir esa mañana. La casa llevaba horas impregnada de laurel y pimentón. Hablamos de cosas sin peso, una obra en el centro que cortaba el tráfico, el precio de la fruta en el mercado, que Adrián había llamado durante la tarde y vendría el fin de semana siguiente. Respondí con la atención suficiente para no generar ningún espacio de sospecha, y en ningún momento mi expresión varió más de lo que debía. Descubrí esa noche que tenía una capacidad de disimulo que no sabía que poseía. Cuando Inma se fue a dormir, encendí el flexo del escritorio y abrí el ordenador. Busqué con los datos disponibles, el nombre Esteban, el contexto de un taller fotográfico en Valladolid, la conexión con Burgos. Tardé menos de 40 minutos en encontrar lo que necesitaba. Un perfil institucional en la página web de una universidad de Burgos. Esteban Molina Vega, 41 años, doctor en comunicación audiovisual, con línea de investigación en fotografía documental contemporánea. La imagen que acompañaba el perfil mostraba a un hombre de complexión media, barba oscura bien recortada y una expresión medida del tipo que se usa en los retratos académicos. Las tres iniciales encajaban sin margen de duda. EMB. Cerré el ordenador. Apagué el flexo. En la oscuridad de ese escritorio, con el ruido sordo de la calefacción como único sonido en la casa, tomé la decisión que marcaría los meses siguientes. No reaccionaría esa noche ni al día siguiente. Primero necesitaba entender la magnitud exacta de lo ocurrido, documentarlo con la misma precisión con que se documentan los elementos estructurales de un proyecto y actuar después con el método que se usa cuando las consecuencias de un error son completamente irreversibles. Tenía 58 años. Llevaba 31 construyendo algo que otra persona había vaciado con paciencia, con criterio
y usando como herramienta principal la confianza que yo había depositado en ella sin reservas ni condiciones. No le iba a dar la ventaja de la precipitación. El fin de semana siguiente al descubrimiento del extracto, Adrián vino a comer a casa tal como había avisado. Llegó el sábado a las 2 menos cuarto, con la puntualidad que me había heredado sin saberlo. Besó a su madre en la mejilla, me dio un abrazo rápido de espaldas y se sentó en su silla de siempre, frente a la ventana del comedor. Tenía 27 años. La misma mandíbula cuadrada que yo y los ojos de Inma, esa mirada verde oscura que sabe mantener la calma en la superficie, mientras por debajo ocurre otra cosa. Comimos sin incidentes. Inma había preparado un asado que olía a hierbas secas y vino tinto desde el mediodía, y la conversación giró alrededor de los temas habituales. El trabajo de Adrián en la consultoría, un viaje que estaba valorando para el verano, la obra del centro de Valladolid que seguía cortando el tráfico en el peor tramo posible. Hablé lo necesario con la misma tonalidad de siempre, sin añadir ni restar nada que pudiera leerse como señal de alerta. Llevaba 4 días cargando con lo que sabía y nadie en esa mesa lo habría notado. Lo que vino no fue ese sábado. Ocurrió 3 semanas después en una cena que organizó la hermana de Inma, Dolores Fuentes Navarro, de 48 años, en su piso del barrio de Rondilla. Eran 12 personas alrededor de la mesa, los padres de Inma, sus 2 hermanos con sus parejas respectivas, Adrián, un primo de segundo grado llamado Marcelo, y nosotros 2. El tipo de reunión familiar donde el vino circula con más fluidez que la prudencia, y donde las conversaciones eventualmente se adentran en los lugares que nadie debería pisar. Estábamos en los postres cuando Dolores mencionó, sin ninguna intención aparente de provocar nada, que el edificio donde vivía iba a reformar la fachada y que le habían dado 3 presupuestos muy distintos entre sí. Me preguntó si conocía algún criterio útil para evaluar cuál era fiable. Respondí con naturalidad. Le di 2 nombres de contactos del sector y le expliqué brevemente qué puntos conviene revisar antes de aceptar cualquier propuesta de obra. Una respuesta funcional, sin más extensión de la necesaria. Fue entonces cuando Adrián, desde el extremo opuesto de la mesa, soltó una carcajada breve que no tenía nada de espontánea. Claro, en eso sí que es experto, en dar consejos sobre lo que hacen los demás. Hubo un silencio de 3 segundos que los presentes fingieron no haber escuchado. El padre de Inma examinó el fondo de su copa. Dolores se levantó hacia la cocina con un pretexto que no engañó a nadie. No respondí. Bebí un sorbo de agua y continué. Adrián no lo dejó ahí. Siempre igual. El gran arquitecto que sabe cómo debe hacerse todo, pero en casa no supo arreglar nada en 30 años. Esta vez no hubo silencio. Hubo el sonido de una silla moviéndose, alguien carraspeando, el tintineo de una cuchara contra el borde de un vaso. El primo Marcelo descubrió de repente que el jardín exterior tenía propiedades fascinantes. Inma, a mi lado, no dijo absolutamente nada. Ese silencio de Inma era distinto al de los demás. Los demás callaban por incomodidad. Ella callaba porque sabía lo que estaba ocurriendo y había decidido no intervenir. No lo interpreté así en ese preciso instante, pero lo registré con la fidelidad exacta con que se registran las cosas que el entendimiento consciente todavía no puede sostener. Me limpié los labios con la servilleta de tela, la dejé doblada sobre la mesa y miré a Adrián durante un segundo. No con rabia, no con tristeza, con la atención neutra de quien observa un dato y lo incorpora a una columna de análisis que lleva semanas abierta. Luego continué con los postres. El trayecto de vuelta a casa fue en silencio completo. Inma miraba por la ventanilla del copiloto con una expresión que no intenté descifrar. Las calles de Valladolid a las 11 de la noche tenían esa quietud húmeda de los sábados de abril que anuncian la primavera sin terminar de traerla. Aparqué en el garaje, bajé del vehículo y entré a casa por la puerta interior sin pronunciar palabra. Me senté en el escritorio. Durante una hora larga estuve revisando los datos que había reunido desde el martes 14 de marzo. Fechas, importes, el nombre, la ubicación,
Los patrones que ahora podía leer con claridad porque tenía el marco necesario para encajarlos, y mientras lo hacía, con el flexo encendido y la casa completamente callada, la escena de esa mesa fue tomando su forma definitiva. Adrián no había actuado de manera aislada. No me refiero a que Inma le hubiera dado instrucciones explícitas en ese instante. Me refiero a algo anterior y bastante más sutil. La versión de mí que mi hijo manejaba esa noche no era la que él mismo había construido a partir de su experiencia directa conmigo. Era una versión moldeada con materiales que alguien le había estado suministrando durante meses, la manera en que lanzó las palabras, el ángulo que eligió, la seguridad con que lo hizo delante de toda la familia sin esperar ninguna resistencia de mi parte. Eso no surge de la nada. Eso se alimenta con conversaciones privadas que ocurren a puertas cerradas. Lo que mi hijo hizo en esa cena no era solo una confrontación impulsiva, era el resultado visible de un relato construido a mis espaldas, entre las paredes de esa misma casa o por teléfono. En algún momento que yo no había presenciado pero cuyos efectos acababa de recibir en público, delante de la familia entera. Esa comprensión no generó rabia hacia Adrián, generó algo mucho más frío y permanente. Una separación interna que no produce ruido cuando ocurre, pero que, una vez establecida, no admite revisión. Había visto a mi hijo elegir un bando con información incompleta, defender a alguien que le había construido una narrativa conveniente, y lo había hecho con la convicción de quien cree que el otro carece de toda capacidad de respuesta. En ese momento, sin pronunciarlo en voz alta, sin escribirlo ni comunicárselo a nadie, tomé una decisión que no iba a cambiar. Adrián podía seguir adelante con su vida. Podía tener trabajo, salud, sus propias relaciones. Pero el padre que lo había sostenido durante 27 años, el que resolvía antes de que se pidiera, el que estaba disponible sin condiciones, ese había dejado de existir en el instante en que mi hijo abrió la boca en esa mesa sin conocer nada y sin querer conocerlo. No era un castigo formulado en caliente, era una consecuencia directa de una elección que él había hecho con total libertad. Hay decisiones que se adoptan en silencio y que no necesitan ser declaradas para ser absolutamente reales. Esta era una de ellas. Apagué el flexo, cerré el cajón del escritorio y fui al dormitorio. Inma respiraba con esa cadencia regular que solo imita el sueño cuando alguien lleva tiempo practicándola. Me recosté en mi lado del colchón, miré el techo oscuro de la habitación y permanecí despierto hasta las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente me levanté a las 6:10, preparé café, revisé el correo del estudio y busqué en la agenda el número de un abogado al que hacía años que no llamaba. Era el momento de dejar de observar y empezar a construir algo completamente distinto. El lunes 16 de abril de 2023 llamé a Gonzalo Medina Ortega desde el estudio, durante el descanso del mediodía, con la puerta del despacho cerrada y la persiana bajada hasta la mitad. Gonzalo tenía 54 años y llevaba ejerciendo la abogacía especializada en derecho de familia desde que lo conocí a través de un compañero de la escuela de arquitectura en una cena informal donde apenas habíamos cruzado media docena de frases. Había guardado su tarjeta en la agenda durante años sin ninguna razón concreta para hacerlo. Una de esas cosas que se conservan por instinto antes de saber para qué sirven. Respondió al segundo tono. Gonzalo, soy Rodrigo Vidal. No sé si me recuerdas. Nos presentaron hace años en casa de Tomás Prieto. Claro que te recuerdo. Arquitecto, Valladolid. Necesito una reunión discreta. Esta semana si es posible. No preguntó por qué era discreta. Los abogados de familia reconocen ese tipo de solicitud antes de que el cliente termine la frase. Nos vimos el miércoles 18 de abril en su despacho de la calle Duque de la Victoria, 4ª planta, sin ascensor que funcionara ese día. La sala de reuniones olía a café reciente y al cuero envejecido de una biblioteca que ocupaba toda la pared del fondo. Gonzalo escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme más que para aclarar fechas y cifras. Tomó notas con un bolígrafo de tinta azul en un cuaderno de hojas cuadriculadas, con la letra apretada y ordenada de quien ha aprendido a condensar información sin perder ningún detalle. Cuando terminé,
Dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó ligeramente hacia atrás. Lo primero que necesitamos es saber con exactitud cuánto se ha movido y hacia dónde. Un extracto parcial es el punto de partida, no el mapa completo. ¿Cuánto tiempo llevará tener ese mapa? Depende de lo que encuentre el investigador. Hablo de semanas, no de meses. Me recomendó a Valentín Arroyo Blanco, 47 años, ex inspector de la Policía Nacional, con 12 años de servicio antes de establecerse por cuenta propia, especializado en investigación patrimonial y documental. Gonzalo lo utilizaba habitualmente en casos donde el rastro financiero era el eje central del proceso. Le llamé esa misma tarde desde el mismo despacho, con Gonzalo presente. Valentín tenía una voz seca y directa que no empleaba palabras innecesarias. Necesito que el entorno más cercano no sepa que me ha contratado. Eso incluye cualquier persona que comparta domicilio con usted. Entendido. Mientras trabajo, usted sigue con su rutina exactamente igual que hasta ahora, sin cambios que llamen la atención, sin conversaciones fuera de lo habitual. De acuerdo. Una cosa más. Va a haber momentos en que le cueste mantener esa normalidad. Es inevitable. Pero cualquier movimiento en falso ahora puede costarle semanas de trabajo. Asentí aunque estaba al teléfono y él no podía verme. Lo que Valentín describió como momentos en que le cueste resultó ser una definición considerablemente modesta de lo que vendría. La semana siguiente a esa reunión fue la más larga que recuerdo haber atravesado sin ningún acontecimiento externo que lo justificara. La dificultad no venía de los hechos, sino de la acumulación silenciosa de instantes cotidianos en los que mantener la compostura exigía un esfuerzo sostenido que no tenía ningún canal visible por donde aliviarse. El martes por la noche, Inma se sentó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro mientras veíamos un programa de televisión que ninguno de los dos seguía con atención real. Era un gesto que había repetido centenares de veces a lo largo de 3 décadas. Mantuve el brazo quieto, la respiración regular y los ojos en la pantalla. Por dentro, algo que no era exactamente rabia sino su pariente más frío, ocupaba una zona del pecho que no encontraba nombre en ningún registro que hubiera conocido antes. No la aparté, no dije nada. Seguí mirando la pantalla. Esa noche tardé casi 2 horas en conciliar el sueño. El miércoles recibí un mensaje de Adrián preguntando si podía pasar el sábado siguiente a recoger unos libros que había dejado en su cuarto. Respondí con 2 líneas, que sí, que estarían disponibles. Nada más. Adrián escribió un escueto agradecimiento y la conversación terminó ahí. Hubo un tiempo en que ese intercambio habría tenido más extensión, algún comentario añadido, alguna pregunta sobre la semana. Ese tiempo pertenecía a otra versión de las cosas. En el estudio, mis colaboradores notaron que llegaba más temprano que de costumbre. Sonsoles Herrero Blázquez, mi técnica de estructuras de 42 años, me comentó un jueves que parecía cansado. Le respondí que tenía un proyecto que me ocupaba más de lo habitual y que pasaría pronto. Sonrió con esa discreción que tienen las personas que saben exactamente cuándo no deben seguir preguntando. Las tardes eran las horas más complicadas de sostener. Cuando llegaba a casa antes que Inma, recorría las habitaciones con una atención diferente a la de antes. La posición de los objetos sobre la cómoda del dormitorio, los cajones del baño, la agenda de papel que ella guardaba en el cajón de su mesilla y que en otro tiempo nunca me habría parecido relevante consultar. No buscaba nada concreto. Observaba, registraba, construía el mapa cotidiano de una vivienda que llevaba tiempo siendo 2 cosas distintas a la vez, sin que yo lo hubiera advertido. Una tarde de mayo encontré en el bolsillo del abrigo de Inma, colgado en el perchero de la entrada, una entrada de teatro doblada para una función en Burgos. Fecha del viernes 12 de abril. 2 entradas. No lo había mencionado ese fin de semana. Había llegado el sábado 13 diciendo que se había quedado en casa de su amiga Carmen, porque se había hecho tarde. La había creído sin preguntarle nada más, con esa confianza automática que para entonces ya sabía que nunca había tenido una base real. Fotografié la entrada con el móvil y la volví a colocar doblada exactamente como estaba.
Esa noche, abrí la carpeta donde guardaba el material acumulado y añadí la imagen al archivo. Miré el conjunto durante varios minutos. Fechas, cantidades, nombres, secuencias que ahora formaban una línea coherente e inapelable. 31 años de matrimonio reducidos a una documentación que cabía en una carpeta de cartón con el lomo marcado con rotulador negro. No hubo un instante de ruptura visible. Fue algo más parecido a un vaciado gradual, como cuando el agua sale de un depósito despacio y solo se nota cuando ya casi no queda nada dentro. Me quedé en el escritorio hasta pasada la medianoche y por primera vez en semanas no intenté retener nada dentro del pecho. Simplemente dejé que el agotamiento existiera sin ponerle nombre. A la mañana siguiente, Valentín llamó al móvil a las 11. Hay bastante más de lo que aparecía en ese extracto. Necesitamos hablar esta tarde. La reunión con Valentín fue el jueves 3 de mayo de 2023, a las 6 de la tarde, en la misma sala del despacho de Gonzalo. Llegué puntual. Valentín ya estaba sentado con una carpeta gruesa de color gris sobre la mesa y un vaso de agua sin tocar a su derecha. Era un hombre de constitución sólida, el cabello entrecano cortado muy corto y unos ojos habituados a leer ambientes antes de leer documentos. Llevaba una camisa azul sin corbata y el tipo de calma profesional que no se adquiere en ningún manual, sino después de años de trabajo donde las noticias que se entregan rara vez son buenas. Gonzalo cerró la puerta con llave. Valentín abrió la carpeta sin preámbulos. El extracto que usted encontró reflejaba 17 operaciones por un total de 180.000 euros. Eso era únicamente una fracción del movimiento real. La cuenta que aparecía en ese documento no es la única. Colocó sobre la mesa 3 hojas impresas con columnas de cifras ordenadas por fecha, entidad e importe. Existen 2 cuentas adicionales a nombre de Inmaculada Fuentes Castillo. La primera en una entidad diferente, abierta en febrero de 2020. La segunda en una caja regional, abierta en septiembre de 2021. Ambas con transferencias periódicas al mismo beneficiario y a una sociedad limitada constituida en Burgos en enero de 2020. Gonzalo tomó una de las hojas y la examinó sin comentario inmediato. ¿A nombre de quién figura la sociedad?, pregunté. Esteban Molina Vega como administrador único. La actividad declarada es consultoría de comunicación audiovisual. El nombre ya no producía ninguna reacción visible en mí. Era una pieza de un esquema que estaba contemplando completo por primera vez, y la claridad que genera ver el conjunto funciona de manera opuesta al impacto inicial. No sacude, congela. ¿El total acumulado? Valentín señaló la última línea de la tercera hoja. 430.000 euros, distribuidos a lo largo de 4 años y 2 meses, entre enero de 2019 y el pasado mes de marzo. 430.000 euros. Permanecí mirando esa cifra durante varios segundos, sin pronunciar nada. Representaba contratos ganados después de concursos extenuantes, revisiones de madrugada, sobre planos que los clientes nunca verían terminados de hacer. La hipoteca de Parquesol cancelada antes del plazo previsto, porque yo había preferido liquidar la deuda a destinar ese dinero a cualquier otra cosa. Era el resultado de décadas de trabajo acumulado, moviéndose en transferencias discretas y distribuidas hacia una cuenta en Burgos con el nombre de alguien que había sido mencionado en esta casa con la misma indiferencia con que se nombra a cualquier conocido sin importancia. ¿Hay registro documental de la relación personal?, preguntó Gonzalo. Fotográficos, sí, encuentros recurrentes los viernes y algunos sábados desde el otoño de 2019, principalmente en Burgos, en 2 ocasiones en Bilbao. Valentín extrajo un sobre cerrado de la carpeta y lo depositó sobre la mesa sin abrirlo. El contenido está disponible si el proceso lo requiere. Mi recomendación es que usted no lo revise directamente. El letrado lo gestionará como prueba documental cuando corresponda. Asentí sin discutirlo. Era el consejo correcto y lo reconocí como tal de inmediato. Hay información cuyo detalle no aporta nada útil al procedimiento legal y sí genera un daño que se añade innecesariamente al que ya existe. No necesitaba imágenes. Tenía cifras, fechas, nombres
y una línea cronológica sin fisuras que comenzaba antes de cualquier pretexto mencionado en esta casa. Con eso era más que suficiente. Salí del despacho poco antes de las 8. Caminé por la calle Duque de la Victoria, con las manos en los bolsillos y sin ningún destino concreto al que dirigirme. La tarde tenía esa actividad tranquila de los jueves, comercios bajando cierres, un par de mesas en la terraza de un bar que todavía resistía al frío de mayo con estufas de gas encendidas. Caminé durante 20 minutos sin pensar en nada que pudiera nombrarse. Era la clase de vaciamiento que el cerebro reclama después de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Luego fui al estudio. Pasé la hora siguiente, revisando avances de un proyecto de rehabilitación en el casco histórico, con entrega parcial en 2 semanas, trabajo técnico, con la densidad necesaria para ocupar la atención por completo. Sonsoles había dejado anotaciones sobre la mesa. Las revisé, corregí 3 puntos y dejé indicaciones para el día siguiente antes de cerrar la carpeta. A las 9:30 llegué a casa. Inma estaba en el salón con el portátil sobre las rodillas. Levantó la vista y sonrió con la naturalidad de quien no tiene ningún motivo visible para no hacerlo. «Llegas tarde. Una reunión que se extendió. ¿Has comido algo?» Tomé algo antes de salir. Cogí agua de la cocina y subí al dormitorio. Me detuve frente al espejo del armario durante un instante. La cara que me devolvía era perfectamente ordinaria. Nada en ella revelaba que acababa de escuchar el resumen documentado de 4 años de sustracción sistemática. Eso me resultó, en ese momento, considerablemente más perturbador que reconfortante. 3 semanas después de esa reunión, Adrián vino a cenar un domingo. Era el 28 de mayo. Inma había preparado lenguado al horno y abrió una botella de albariño que guardábamos sin ocasión fija. La cena transcurrió con cordialidad de superficie. Adrián habló de un posible ascenso en la consultoría, de un compañero con quien tenía fricciones y de una serie que había empezado a ver. Yo participé con la atención suficiente para sostener la apariencia sin añadir nada que no correspondiera. Fue durante los postres cuando lo noté. Adrián tomó el teléfono con el gesto automático de quien espera algo. Lo desbloqueó, leyó brevemente y lo volvió a dejar boca abajo con una velocidad que habría pasado inadvertida en cualquier otra circunstancia. Inma, en ese mismo instante, consultó el suyo desde el bolsillo de la chaqueta y lo guardó sin ningún comentario. El intervalo entre los 2 gestos no llegó a 10 segundos. Continué con el postre sin alterar ni la velocidad del tenedor ni la dirección de la mirada. Madre e hijo coordinando en tiempo real, sentados a la misma mesa, con la confianza de quien no espera ser observado porque ha dado por hecho que el otro carece de la atención necesaria para registrarlo. Esa suposición, sostenida durante meses por ambos, era el error más caro que los dos habían cometido juntos. Al día siguiente llamé a Gonzalo desde el estudio para informarle del detalle. No alteraba el procedimiento en curso, pero era un elemento que confirmaba la amplitud del patrón y reforzaba la línea que ya habíamos trazado. «Bien», dijo Gonzalo. «Entonces empezamos con la reorganización patrimonial esta semana. Cuanto antes estén los activos correctamente estructurados, mejor posicionados llegaremos al momento que los dos sabemos que va a llegar». Colgué. Abrí el cajón derecho del escritorio y saqué un bloc de notas en blanco. La fase de observación había terminado. La reunión del martes 6 de junio de 2023 con Gonzalo comenzó con un café que ninguno de los dos tocó durante la primera hora. Sobre la mesa descansaban 3 documentos. El primero, elaborado por Valentín, con el mapa financiero completo de los movimientos de Inma entre 2019 y marzo de 2023. El segundo, una valoración pericial del patrimonio conyugal encargada a un tasador homologado. El tercero, un análisis sobre la situación del estudio de arquitectura como bien ganancial o privativo según las capitulaciones firmadas en 1992. Ese tercer documento era el que más me interesaba. El estudio está registrado a tu nombre desde 1993, dijo Gonzalo sin apartar los ojos del papel. Sin capitulaciones que lo vinculen explícitamente al régimen de gananciales.
Su clasificación en un divorcio no contencioso sería cuestionable. Pero en un proceso litigioso, un juez podría entender que su crecimiento durante el matrimonio lo convierte parcialmente en bien común. ¿Parcialmente? La parte fundacional, la anterior al matrimonio, es privativa sin discusión. El incremento generado durante estos 31 años es donde puede haber margen de disputa. Lo miré un instante. ¿Y si la empresa se reestructura antes de que se inicie cualquier procedimiento? Gonzalo dejó el bolígrafo sobre la mesa. Eso es exactamente lo que iba a proponerte. La reestructuración que planteó era un proceso completamente legal, documentado en cada etapa con informes jurídicos y fiscales firmados por profesionales habilitados. No era una maniobra de ocultación ni una operación para defraudar ningún derecho legítimo. Era la aplicación rigurosa de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de cualquier titular de negocio que desee reorganizar su estructura antes de un proceso de separación. Me recomendó a Felisa Durán Campos, asesora fiscal de 51 años con despacho en la calle Panaderos, con quien colaboraba habitualmente en procedimientos de esta naturaleza. La llamé esa misma tarde. Nos reunimos el viernes 9 de junio. Felisa era una mujer de hablar pausado y directo, con una precisión técnica que no dejaba margen para la ambigüedad. Revisó la documentación del estudio durante 40 minutos sin pronunciar nada, tomando notas en un cuaderno de tapas negras con una letra tan pequeña y uniforme que parecía compuesta en una imprenta. La operación más sólida es la aportación del negocio a una sociedad de nueva constitución, con usted como socio único y administrador. La valoración debe estar respaldada por un informe pericial independiente para que no pueda cuestionarse en sede judicial. Todo con fecha, firma y registro notarial. ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo correctamente? Entre 6 y 8 semanas, si los documentos están en orden. No conviene forzar los plazos. Una operación con fechas inconsistentes o documentación incompleta puede volverse en su contra en el momento más delicado. Ese punto era el que más pesaba en toda la operación: el tiempo. Cada semana transcurrida era una semana más, viviendo bajo el mismo techo con acceso a información que no controlaba del todo. Pero Felisa tenía razón, y mi propia profesión me lo confirmaba sin necesidad de más argumentos. Una estructura mal calculada resiste hasta que deja de resistir, y siempre falla cuando las consecuencias son más costosas. Prefería tardar 2 meses más y llegar con los cimientos sólidos. Durante las semanas siguientes, el trabajo en el estudio continuó con normalidad hacia el exterior. Ninguno de mis colaboradores tenía razón para sospechar que, paralelo al desarrollo de los proyectos en curso, yo estaba constituyendo una sociedad nueva, trasladando a ella los activos mediante aportación no dineraria y documentando cada movimiento con una meticulosidad que superaba incluso la que aplicaba a los encargos de mayor complejidad técnica. Era lo que sabía hacer desde los 26 años: construir estructuras que soporten lo que viene. La diferencia era que esta vez no trabajaba con planos sobre papel, sino con escrituras notariales y memorias de valoración. El principio seguía siendo el mismo: verificar cada elemento antes de asumir que el conjunto es estable. La vida en Parquesol mantenía la apariencia de siempre: las cenas, los comentarios sobre la semana, los gestos de una convivencia que por fuera no había cambiado de forma. Inma se mostraba cómoda, con esa tranquilidad característica de quien cree que el tablero está inclinado a su favor y que solo hace falta aguardar el momento oportuno para hacer el último movimiento. Hubo una tarde de julio en que llegué a casa antes de lo previsto y la encontré en el jardín trasero, hablando por teléfono con la voz baja y la espalda girada hacia la puerta. Cuando me oyó entrar, cortó la llamada con una naturalidad que llegó un segundo tarde y se giró con una sonrisa que no alcanzó a parecer espontánea. Era Carmen, que quería quedar esta semana. «Bien», respondí, dejando la chaqueta en el perchero. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me quedé junto a la ventana mirando el jardín desde dentro. La higuera que Inma había plantado 4 años atrás necesitaba poda. Lo anoté sin ninguna razón en particular.
El cerebro encuentra refugio en los detalles pequeños cuando los grandes exceden lo que puede sostener a plena luz. La escritura de constitución de la nueva sociedad quedó firmada ante notario el jueves 27 de julio de 2023. La denominación fue Vidal Arquitectura e Ingeniería S.L. El informe de valoración elaborado por un perito homologado quedó incorporado al expediente notarial junto con los balances auditados de los 5 ejercicios anteriores. Gonzalo revisó el conjunto esa misma tarde. Está limpio. Fecha, soporte pericial, registro notarial. Nadie va a poder cuestionar esto en sede judicial. ¿Cuándo presentamos la demanda? Necesito 2 semanas para preparar el escrito con todo el material de Valentín, integrado en el formato correcto. Cuando lo presentemos, lo hacemos una sola vez y con todo dentro. Volví al estudio y pasé el resto de la tarde con los planos de una vivienda unifamiliar en las afueras, cuyo cliente había pedido modificar la distribución interior por tercera vez. Me quedé hasta las 9 menos cuarto. Sonsoles se despidió a las 7 con una mirada breve que no preguntó nada. Bajé los 3 tramos de escalera y salí a la calle Santiago. La ciudad a esa hora tenía la temperatura tibia de los veranos castellanos, que no terminan de volverse noche, aunque el reloj diga que ya deberían serlo. Caminé hasta el coche sin apresurarme, con el maletín en la mano y el sonido de mis propios pasos sobre el adoquín como único acompañamiento. En algún punto de ese trayecto, tomé conciencia, sin formularlo en palabras, de que la fase de preparación había terminado. La estructura estaba levantada. La documentación era inatacable. Lo que quedaba dependía de cuándo Inma decidiera hacer el movimiento que llevaba meses preparando por su cuenta. No tendría que esperar mucho más para descubrirlo. La mañana del miércoles 9 de agosto de 2023 cayó sobre Valladolid con ese calor quieto y seco del interior castellano que no deja sombra útil antes del mediodía. Yo había salido del dormitorio hacia la cocina a preparar el desayuno mientras Inma terminaba de vestirse para una de sus salidas semanales. Las persianas estaban bajadas hasta la mitad y el ventilador del salón giraba a velocidad media con ese zumbido constante que en verano termina siendo parte del silencio. Había dejado el teléfono sobre la mesa del escritorio doméstico la noche anterior, algo que nunca hacía, pero que ocurrió porque había recibido un mensaje de Gonzalo tarde, con documentos adjuntos, y lo había apoyado allí mientras terminaba de leerlos. Un descuido puntual después de meses de precaución sostenida. Volví del baño con una taza en la mano y encontré a Inma de pie frente al escritorio. Tenía el teléfono en la palma. No lo había desbloqueado todavía, pero el pulgar derecho estaba posicionado sobre la pantalla con una intención que resultaba completamente legible. El tiempo que transcurrió entre el momento en que la vi y el momento en que reaccioné no llegó a 2 segundos, pero el cerebro los procesó con una lentitud clínica que me permitió evaluar con exactitud qué había accesible en ese aparato. Conversaciones con Gonzalo, archivos de Valentín, carpetas con nombres que no admitían ninguna interpretación inocente. Entré sin alterar el paso, dejé la taza sobre la esquina más alejada del escritorio y extendí la mano con la naturalidad de quien recoge un objeto olvidado. Lo dejé ahí anoche. Tengo una llamada pendiente desde ayer. Inma lo soltó sin resistencia. Me miró un instante con una expresión que no era exactamente sospecha, sino algo más difuso, un interrogante que no terminó de articularse en pregunta. Luego giró hacia el pasillo, buscando algo que no era urgente. «Llegas tarde hoy. Tengo la primera reunión a las 10. Hay margen». Salió 20 minutos después. Yo permanecí en el escritorio durante un momento con la pantalla apagada en la mano, respirando de manera uniforme hasta que el pulso volvió a su cadencia normal. Luego llamé a Gonzalo. ¿Llegó a desbloquearlo? No. Entonces no ha ocurrido nada. Pero el teléfono no vuelve a salir de tu bolsillo mientras estés en esa casa. En ningún momento. Era un consejo que ya había tomado como decisión propia en el instante en que vi a Inma frente a ese escritorio. El margen de exposición que había sostenido durante meses de preparación no admitía ninguna nueva rendija, especialmente en la fase final de un proceso que dependía por completo del efecto sorpresa.
Las semanas siguientes transcurrieron sin incidentes. El calor fue cediendo en septiembre con esa transición gradual del verano castellano que no anuncia el otoño, sino que lo instala despacio, día a día, hasta que un martes uno se da cuenta de que ya anochece antes de las 8. La casa mantenía su apariencia habitual, la cena a su hora, las conversaciones de superficie, los silencios que ya no incomodaban a ninguno de los dos porque los dos los sostenían por razones distintas. El martes 17 de octubre de 2023, Inma me esperó sentada en el salón cuando llegué del estudio. No era su postura habitual. Estaba en el sofá grande con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, sin teléfono, sin ninguno de los objetos que generalmente la acompañaban a esa hora. Había algo en esa compostura demasiado preparada que avisaba antes de que abriera la boca. «Tenemos que hablar, Rodrigo». Me senté en el sillón frente a ella y dejé el maletín en el suelo sin abrirlo. «Quiero el divorcio». Lo dijo con una firmeza que no era agresiva, sino definitiva, del tipo que se adopta cuando la decisión lleva tiempo tomada y lo único que queda es comunicarla. Sus ojos me estudiaban con una atención concentrada que buscaba la grieta, el temblor, la reacción que confirmara que la persona frente a ella iba a derrumbarse, que el poder seguía donde ella había calculado que estaba. No le ofrecí ninguna grieta. «De acuerdo». El silencio que siguió duró varios segundos. Inma lo recibió con una tensión leve alrededor de la mandíbula que no existía un momento antes. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» «Por ahora sí». Me levanté, recogí el maletín y fui a la cocina. Inma permaneció en el salón un rato que no me di. Más tarde, desde el dormitorio con la puerta entornada, la escuché hablar con alguien en voz baja. No intenté distinguir el contenido. Lo que tuviera que decirle a quien fuera esa noche formaba parte de un esquema cuyas piezas yo ya conocía mejor que ella. Llamé a Gonzalo a las 7 de la mañana siguiente. Ya lo comunicó. «¿Cómo reaccionaste?» «Con calma». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. «Perfecto. Su abogado presentará la demanda en los próximos días. Nosotros presentamos la contestación con todo el material integrado. El juzgado fijará la vista oral para diciembre o enero». La vista quedó señalada para el martes 7 de enero de 2024, a las 10 de la mañana, en el juzgado de primera instancia número 4 de Valladolid. El abogado de Inma era Aurelio Pedraza Solís, 52 años, con trayectoria conocida en divorcios contenciosos, donde el eje principal era el patrimonio. Un profesional competente, sin duda, pero un profesional que construía su estrategia sobre la información que su cliente le proporcionaba. Y esa información tenía un agujero del tamaño de 430.000 euros y 4 años de documentación pericial que nadie del lado contrario sabía que existía. Durante noviembre y diciembre, Inma se movió por la casa con la desenvoltura de quien aguarda un resultado que considera asegurado. Habló con su hermana Dolores, con su madre Rosario, con amigas cuyas opiniones sobre mí habían ido cambiando progresivamente a medida que el relato que ella construyó fue llegando a cada una por separado. Adrián llamó una tarde de noviembre con una frialdad que ya no me afectó de ninguna manera. Respondí con brevedad y cortesía, como quien gestiona una conversación de trámite. Gonzalo y yo nos reunimos por última vez antes de la vista el jueves 2 de enero de 2024. La carpeta negra estaba completa. Informe pericial de Valentín con las 3 cuentas documentadas, los 47 movimientos individuales con fecha e importe exacto, la ficha de Esteban Molina Vega y la sociedad constituida en Burgos, la escritura notarial de Vidal Arquitectura e Ingeniería S.L., con la valoración independiente adjunta, y 4 folios de análisis jurídico que Gonzalo había redactado con la precisión de quien sabe que cada palabra será leída en voz alta frente a un juez. «¿Estás preparado?», me preguntó mientras cerraba su propia carpeta. Lo pensé durante un segundo genuino, sin retórica. «Llevo 9 meses preparándome». Gonzalo asintió con la economía de gestos que lo caracterizaba y guardó los documentos en el maletín. Fuera, los primeros días de enero traían ese frío seco y sin viento
que en Valladolid se instala entre los edificios como si perteneciera a la arquitectura de la ciudad. 5 días después, iba a sentarme en esa sala con la carpeta negra bajo el brazo y esperar a que alguien cometiera el último error de una serie que yo había estado documentando desde el principio. No iba a ser un error pequeño. El magistrado Aurelio Campos Iglesias tardó exactamente lo que necesitó en recuperar el orden de la sala tras el exabrupto de Inma. No lo hizo con más palabras de las necesarias. Se limitó a esperar con la carpeta abierta frente a él y la expresión de alguien que ha presenciado versiones de esa misma escena suficientes veces como para no encontrarla particularmente sorprendente. Cuando el silencio volvió a ser funcional, señaló hacia Gonzalo con un gesto breve de la mano. «Letrado Medina puede proceder». Gonzalo se puso de pie con la calma sostenida de quien no necesita medir sus movimientos porque los tiene calculados desde hace meses. Abrió la carpeta negra sobre la mesa y extrajo el primer bloque de documentos con un orden que reproducía exactamente el índice que habíamos revisado juntos el jueves anterior. «Señoría, con su venia, el demandado va a presentar en este acto un conjunto de pruebas documentales que afectan directamente a la valoración del régimen económico conyugal y a las circunstancias en que se ha desarrollado el matrimonio objeto de este procedimiento». El juez indicó que podía continuar. Las pruebas se estructuran en 3 bloques. El primero comprende el análisis patrimonial pericial de los movimientos financieros realizados durante el matrimonio, desde enero de 2019 hasta marzo de 2023. El segundo contiene la documentación de constitución de la sociedad mercantil Vidal Arquitectura e Ingeniería S.L., con informe de valoración independiente adjunto. El tercero incluye el informe de investigación elaborado por el detective privado Valentín Arroyo Blanco, habilitado con número de registro en el Ministerio del Interior. Aurelio Pedraza Solís, el abogado de Inma, se incorporó ligeramente en su silla. «Señoría, solicitamos que se dé traslado previo de esa documentación antes de su incorporación al proceso. No hemos tenido acceso a...». La documentación fue remitida por burofax al domicilio procesal de la parte actora el pasado día 29 de diciembre, respondió Gonzalo sin alterar el tono, con acuse de recibo que adjuntamos como documento número 17. El magistrado recibió la copia, la examinó brevemente y denegó la objeción sin debate adicional. Pedraza volvió a su posición anterior con la mandíbula ligeramente tensa. Gonzalo comenzó con el primer bloque. El informe de Valentín fue depositado ante el juez en copia compulsada. 43 páginas con anexos. Gonzalo lo resumió con una precisión verbal que no sacrificaba ningún dato relevante. 3 cuentas bancarias a nombre de Inmaculada Fuentes Castillo, abiertas entre 2019 y 2021. Ninguna declarada como activo conyugal en la documentación aportada por la parte actora. 47 transferencias acumuladas. Importe total, 430.000 euros. Beneficiario recurrente, Esteban Molina Vega, y la sociedad limitada vinculada a su nombre con domicilio en Burgos. Gonzalo depositó ante el juez la tabla de movimientos ordenada por fecha, entidad e importe. La sala guardaba una quietud que no tenía nada que ver con la indiferencia. Era el silencio de quien escucha algo que reordena por completo el marco en que creía entender la situación. El funcionario que antes tecleaba con ritmo uniforme había detenido los dedos sobre el teclado. El ujier junto a la puerta miraba hacia la mesa de Gonzalo con la atención involuntaria de quien no puede evitar seguir una conversación que no le corresponde. Miré hacia Inma por primera vez desde que Gonzalo había empezado a hablar. El traje azul marino seguía siendo el mismo de antes, pero la mujer que lo llevaba era notablemente distinta a la que se había levantado de esa silla 20 minutos atrás, con el brazo extendido y la voz preparada para ocupar cada rincón de la sala. Tenía los ojos fijos en la mesa frente a ella, los labios apretados con una tensión que le marcaba una línea blanca en las comisuras. Las manos, que al inicio de la vista habían descansado sobre la superficie con una postura deliberadamente relajada, estaban ahora en el regazo, fuera del alcance de cualquier mirada.
Pedraza intentó una segunda intervención cuando Gonzalo llegó al segundo bloque. Señoría, la constitución de esa sociedad en julio del año pasado podría responder a una operación orientada a perjudicar los derechos de la parte actora en la liquidación del patrimonio conyugal. La escritura notarial de constitución data del 27 de julio de 2023, respondió Gonzalo depositando la copia ante el magistrado. El informe pericial de valoración fue elaborado por doña Elena Saavedra Prieto, perito judicial homologada, número de colegiación que consta en el anexo. Cada movimiento cuenta con asesoramiento fiscal previo a su ejecución, fechado, firmado y registrado ante notario. No existe un solo elemento de este bloque que carezca de respaldo documental. El magistrado examinó la escritura con una lentitud metódica que no invitaba a ninguna prisa. Pasó páginas en silencio durante varios minutos. Luego la depositó sobre la mesa con el gesto de quien ha leído lo suficiente para formarse un criterio. Continúe, letrado. El tercer bloque fue el más contenido en palabras y el más contundente en peso. Gonzalo seleccionó los puntos estructurales con precisión quirúrgica. La cronología de encuentros documentados entre Inmaculada Fuentes Castillo y Esteban Molina Vega desde el otoño de 2019, la coincidencia entre las fechas de esos desplazamientos y los movimientos registrados en las cuentas, la correspondencia entre los importes transferidos y los gastos declarados en la Sociedad de Burgos. Fue en ese tramo cuando Inma levantó la vista de la mesa. Me miró. No quedaba rabia en esa mirada. Había cruzado esa fase varios minutos antes, en algún punto entre el primer bloque y el segundo. Lo que encontré en sus ojos era otra cosa, el reconocimiento de quien acaba de comprender que el margen que creía tener no existía, que nunca había existido, y que la persona sentada frente a ella llevaba 9 meses construyendo en silencio lo mismo que ella construía, pero sobre una base que el suyo nunca tuvo. No sostuve el contacto más tiempo del necesario. Aparté los ojos y los devolví a la mesa donde Gonzalo terminaba su exposición. Pedraza solicitó un receso. El magistrado lo denegó con una brevedad que no admitía revisión. Cuando Gonzalo concluyó y volvió a sentarse, Campos Iglesias revisó durante varios minutos el conjunto del material depositado. El silencio de la sala ya no tenía ninguna grieta disponible. El abogado de Inma tomaba notas con una velocidad que no era construcción de estrategia, sino cálculo de consecuencias. Dos cosas completamente distintas, que se parecen desde lejos. El magistrado recogió sus propias anotaciones. Miró a ambas mesas con la equidistancia de quien ha escuchado todo lo necesario y pronunció su resolución con la misma cadencia uniforme con que había abierto la sesión 94 minutos atrás. Visto el contenido de la prueba documental aportada por la parte demandada, este tribunal declara su incorporación íntegra al procedimiento. La vista continúa el próximo 15 de enero para conclusiones. Ambas partes quedan notificadas en este acto. El mazo cayó una sola vez sobre la mesa. Recogí la carpeta negra, la cerré con el cierre metálico y la coloqué en el maletín con la parsimonia de quien guarda una herramienta que ya ha hecho su trabajo. Gonzalo me tendió la mano sin decir nada. No hacía falta ninguna palabra entre nosotros en ese momento. Al salir de la sala, en el pasillo de baldosas grises del juzgado, escuché a mis espaldas la voz de Pedraza hablando con Inma en un murmullo rápido y bajo. No me giré. Seguí caminando hacia las escaleras con el mismo paso con que había entrado esa mañana. Fuera, el frío de enero seguía ahí, exactamente donde lo había dejado. La sesión de conclusiones del 15 de enero de 2024 duró 90 minutos. Pedraza construyó su argumento con la solidez técnica que cabía esperar de un profesional de su trayectoria, pero su posición había quedado estructuralmente dañada desde la vista anterior. Intentó cuestionar la cronología de la reestructuración patrimonial. Sugirió que la constitución de la sociedad podía interpretarse como una operación orientada a limitar los derechos de su cliente en la liquidación del régimen conyugal, y presentó declaraciones de testigos sobre el carácter de nuestra convivencia, que en otro contexto
habrían podido tener algún peso. En el contexto de este proceso, con el material pericial ya incorporado al expediente, resultaban insuficientes. Gonzalo respondió sin desviar la atención del punto central. La documentación era inatacable en cada uno de sus elementos. La valoración independiente estaba firmada y fechada antes del inicio del procedimiento, y el conjunto de los movimientos financieros de la parte actora estaba acreditado con una precisión que ninguna declaración testimonial podía contrarrestar. El magistrado escuchó las conclusiones de ambas partes con la misma atención uniforme de siempre, sin señales que permitieran anticipar el sentido del fallo, y declaró el procedimiento visto para sentencia. Salí del juzgado con el mismo paso con que había entrado. La resolución llegó el jueves 22 de febrero de 2024, notificada simultáneamente a los domicilios procesales de ambas representaciones. Gonzalo me llamó a las 11:15 de la mañana. «Ha salido. Ven cuando puedas». Fui a las 6 de la tarde. El documento estaba sobre la mesa abierto en la página del fallo. Lo leí despacio, con la misma atención metódica que aplico cuando verifico si el cálculo estructural de un proyecto se ha resuelto correctamente antes de validarlo. El magistrado Campos Iglesias reconocía la sustracción patrimonial de 430.000 euros como hecho acreditado mediante prueba documental pericial. Declaraba la nulidad de cualquier reclamación sobre los activos de Vidal Arquitectura e Ingeniería S.L., respaldada su constitución por valoración independiente previa. Establecía la obligación de reintegro sobre los bienes conservados a nombre de Inmaculada Fuentes Castillo, incluyendo los saldos identificados en las 3 cuentas documentadas. El proceso de ejecución tendría sus propios tiempos, como ocurre siempre. No recuperaría los 430.000 euros de manera inmediata ni en su totalidad absoluta, pero el tribunal había establecido un marco judicial claro, firmado y sin posibilidad de revisión ordinaria. Había quedado reconocido, con fecha y consecuencias concretas, que lo ocurrido había ocurrido y que el ordenamiento jurídico no lo ignoraba. Gonzalo me ofreció café. Esta vez lo bebimos los dos. «¿Cómo estás?». Me lo pensé antes de responder porque era una pregunta que merecía honestidad en lugar de una respuesta funcional. Aliviado, no feliz, aliviado. Gonzalo asintió con la calma de quien ha visto suficientes resoluciones de este tipo como para entender que la distancia entre esas dos palabras es exacta y no puede reducirse. Inma abandonó la casa de Parquesol a finales de febrero, durante una mañana entre semana en que yo tenía reuniones en el estudio y decidí no cancelar ninguna. Al regresar por la tarde, las habitaciones tenían ese silencio más amplio que dejan los espacios cuando alguien ha retirado sus pertenencias después de décadas de ocuparlos. El lado del armario que le correspondía estaba vacío. Algunos marcos habían desaparecido de la repisa del pasillo. El frasco de perfume cítrico ya no estaba sobre la repisa del lavabo. Me detuve en el umbral del dormitorio durante un momento que no medí con el reloj. 31 años no se cierran con una sentencia judicial. Se cierran despacio, en habitaciones con objetos que faltan y con una sensación que no es exactamente tristeza, pero que tampoco tiene otro nombre más preciso disponible. Sentí el peso completo de lo que había sido aquella vida. Los primeros años en las delicias con la hipoteca y los planos de reforma que hice yo mismo, el nacimiento de Adrián en una madrugada de junio, con el pliego de condiciones sobre la mesa, los veranos en Parquesol cuando la familia todavía era lo que yo creía que era. No aparté ninguno de esos recuerdos, los dejé pasar. Luego fui a la cocina y preparé la cena. Adrián llamó a principios de marzo. Habían pasado casi 3 semanas desde la notificación de la sentencia. Respondí al cuarto tono. «Papá». «Adrián». Hubo varios segundos de silencio. Cuando habló, el tono tenía una textura diferente a la de aquella cena en casa de Dolores, menos afilado, más trabajado en los bordes, como algo que se ha revisado varias veces antes de pronunciarse. «Sé que las cosas han sido difíciles, y entiendo que estés... No estoy enfadado», dije. Era cierto.
¿Entonces qué? Que tomaste una decisión con información incompleta, delante de toda la familia, y no buscaste la mía antes de hacerlo. Eso es lo que hay. Si me hubieras contado lo que estaba pasando, quizás no era mi obligación explicarte lo que ocurría para que me trataras con el respeto mínimo que un hijo le debe a su padre. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores de esa llamada. No era espera. Era el silencio de quien acaba de recibir algo que no puede devolver y lo sabe. ¿Vas a estar bien?, preguntó al cabo de un momento. Sí. ¿Y tú? Sí. Me alegra saberlo. La conversación terminó poco después sin resolución ni promesas. No hubo más llamadas en las semanas siguientes, no porque cerrara el acceso ni porque declarara nada en voz alta. Simplemente no llamé yo tampoco, y Adrián no insistió. Los vínculos entre padres e hijos no siempre se rompen con un portazo. A veces se apagan despacio, como una habitación que nadie enciende, hasta que uno deja de notar la oscuridad porque los ojos se han acostumbrado a ella. Lo que Adrián tendría a partir de entonces sería su propia vida, con sus propias decisiones y sus propias consecuencias. Nadie se las iba a impedir. Pero el padre que resolvía antes de que se pidiera, que estaba disponible como si la disposición fuera un recurso sin límite, que sostenía sin condiciones y sin factura, ese no iba a volver. No era venganza formulada ni principio declarado. Era la consecuencia directa de una elección que él había hecho con total libertad en una mesa rodeada de familia, sin conocer los hechos y sin querer conocerlos. Las consecuencias no caducan solo porque quien las generó se arrepienta. La primavera llegó con esa luz blanca y limpia de los días de marzo en Valladolid, que se alargan más rápido de lo que uno espera. Retomé proyectos que habían estado esperando durante los meses más intensos del proceso. La rehabilitación del casco histórico avanzaba con la solidez que Sonsoles le había dado mientras yo gestionaba otras cosas. El estudio funcionaba. El equipo era el de siempre. Una tarde de abril abrí la ventana del despacho hacia los tejados de la calle Santiago y me senté frente a la mesa con los planos de un encargo nuevo desplegados bajo la lámpara. Una vivienda particular en las afueras. Estructura sencilla, sin complejidades técnicas extraordinarias. Pero tenía un ángulo de orientación en la planta principal que me había captado desde la primera visita al solar. Una exposición al sureste que, con los voladizos correctos, generaría una calidad de luz interior en las mañanas de invierno que compensaría con creces cualquier solución artificial. Cogí el lápiz y comencé a trazar. La línea salió limpia sobre el papel. Continúa, recta, trazada con la presión justa. No pensé en Inma ni en la sala del juzgado, ni en los 9 meses de silencio sostenido. Pensé en el ángulo de la luz y en cómo la estructura debía recibirla. Había algo en eso que no supe nombrar del todo en ese momento. La comprobación, quizás, de que el trabajo honesto permanece cuando todo lo demás se ha desplazado. O simplemente la certeza de que la mano, después de tanto tiempo sosteniendo cosas que no le correspondían, seguía siendo la misma mano de siempre cuando se le devolvía lo que le era propio. Fuera, la tarde de abril sobre los tejados de Valladolid era exactamente lo que debía ser. Y el lápiz seguía trazando. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.